simplemente mencionando de que cuando tratamos de implementar un sistema de arranque introduciendo resistencias externas conectadas en serie al devanado rotórico del motor, eh, básicamente requeriremos pues hacer uso de un sistema de arranque en la medida de que ésta se tiene que hacer uso en motores de rotor bobinado. Este sistema de arranque básicamente está orientado a motores de esta característica. La misma obviamente consiste en conectar una resistencia cuyo valor podemos determinarlo en función del valor ómico que tiene cada grupo de bobinas del devanado rotórico, ¿de acuerdo? Obviamente esta resistencia externa tendríamos que conectarlo en serie a cada grupo de bobina del devanado rotórico de la máquina, uno por cada fase. De manera que necesitamos obviamente grupos de resistencias por etapa, de manera que si necesitamos arrancar el motor en 3 etapas, tendríamos que requerir de 9 resistencias de valores ómicos que en cascada pueden ir saliendo del servicio a fin de que el motor mantenga pues su corriente durante el arranque en condiciones casi normales, manteniendo obviamente la intensidad de su par motor. Una vez arrancado el motor, estas resistencias deben ir disminuyendo progresivamente de valor hasta que el rotor finalmente quede cortocircuitado. ¿Vale? Esto quiere decir que vamos a ir retirando o grupos de resistencias en forma escalonada o por etapas, a fin de que el último contactor que opere en este sistema de control será el quien se encargue de cortocircuitar el devanado rotórico del motor, liberando de, de la influencia que tendrían pues las resistencias, limitando la corriente del devanado rotórico. Este método de arranque es mejor que los de tensión reducida, porque además de reducir la corriente de arranque, se consigue aumentar el par de arranque. Se consigue prácticamente mantener el par de arranque en la misma intensidad durante el tiempo que dure el motor en arranque. ¿De acuerdo? Incluso se puede conseguir un par máximo en el arranque, es decir, que estos motores de rotor bobinado suelen pues utilizarse para aquellos sistemas donde requerimos arrancar una máquina eléctrica de esta característica, de inducción asincrónica trifásica, cuando la carga exige pues un par motor bastante alto. Bien, acá tenemos la corriente de arranque que consume pues el motor, pero obviamente inducido en el devanado rotórico. ¿De acuerdo? Esta es una relación matemática que nos va a permitir básicamente hacer esa estimación de la corriente en el devanado rotórico durante el arranque. Al decir es una corriente reflejada o inducida, toda vez de que aquí se ha de presentar el principio de transformación. El devanado estatórico sería el devanado primario y el devanado rotórico sería el devanado secundario. Ahora, cuando el devanado rotórico está conectado en estrella, prácticamente vamos a ver ahí de que la corriente que, que recorre las resistencias por etapas van a ser igual a la corriente que sea recorrida o que recorre pues el grupo de bobina por fase de ese devanado rotórico. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estamos conectando en estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Mientras que cuando el devanado rotórico de esta máquina está conectado en triángulo, ahí básicamente la relación es un factor de raíz de 3. Aquí vamos a ver la curva característica que nos va a permitir entender por qué es ventajoso tener que arrancar un motor de estas características haciendo uso de este sistema. Muy bien. Acá tenemos una curva donde el momento resistente que proporciona la carga mecánica acoplada a su eje
tiene un valor, tendría que ser esta, de manera que el motor en condiciones normales de operación obviamente tendría que simplemente vencer ese par resistente, entregando pues obviamente en este punto, cuando ha alcanzado su velocidad nominal, al término del tiempo de arranque, un par motor que obviamente sea equivalente o se equipara en valor al momento resistente que proporciona la carga acoplada a su eje. Vamos a ver de que cuando el motor se arranca con este sistema, ¿de acuerdo? Vamos a notar de que este motor arranca con un par motor bastante grande. Un par motor bastante grande que está por encima del momento resistente, que hará posible de que ese motor venza con bastante facilidad la inercia mecánica que obviamente le está proporcionando pues la carga mecánica acoplada a su eje. Entonces, con un momento motor bastante grande, con relativa facilidad va a romper pues esa resistencia. Muy bien, entonces con esta cuba empieza a arrancar el motor en cuanto mandamos a cerrar el rotor principal, ¿de acuerdo? Y obviamente la tendencia de el nivel del par motor, este es el eje de los momentos, momento motor, va descendiendo, de manera que si hay necesidad de ir restituyendo los niveles de par motor casi al nominal durante el arranque, requerimos ir retirando la resistencia rotórica en una primera etapa para que se restablezca el par a través de un pico de corriente. Entonces cuando quitas un grupo de resistencias, la corriente sube un poco y al subir un poco, obviamente el par se restituye a su valor original. Entonces en esa segunda condición va disminuyendo el par a medida que el motor va alcanzando mayor velocidad, a fin de que cuando ya se presente este punto C es necesario tener que retirar el segundo grupo de resistencias, de manera que el par se restablezca, tratando de mantenerse casi en una misma intensidad. De manera que en esta última etapa estaríamos logrando retirar el tercer grupo de resistencias, a fin de que el motor va a arrancar durante ese tiempo que le demanda alcanzar su velocidad nominal, entregando a la carga mecánica un par casi constante. Casi constante. Entonces el tiempo de arranque va a ser bastante breve, que no será pues más de 5 segundos, ¿no? O menos, 3 segundos. De manera que el retiro de las resistencias tendría que establecerse casi al segundo, ¿no? En un segundo retiramos el primer grupo, en el siguiente segundo el siguiente grupo y en el tercer segundo el siguiente grupo. Muy bien. Aquí vamos a ver el caso típico, cómo así logramos arrancar un motor de estas características por su representación simbólica. Se trata de un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado. Al ser un motor asincrónico de rotor bobinado, prácticamente en el devanado rotórico este ciclo exterior es el estator. Ese tiene un bobinado, el bobinado de campo, el devanado de campo. Mientras que el rotor también tiene otro bobinado, entonces ambos son bobinados. De manera que el bobinado estatórico se comportaría como un devanado primario de un transformador trifásico y el devanado rotórico se comportaría como un devanado secundario de un transformador trifásico. Entonces, en esta configuración estaríamos teniendo la posibilidad de conectar el devanado primario en estrella y el devanado secundario, el devanado primario en triángulo y el devanado secundario en estrella. O puede ser estrella-estrella, ¿de acuerdo? Puede ser triángulo estrella o estrella estrella. Eso va a depender de la configuración de los voltajes nominales eh, con el cual va a operar pues este motor de rotor bobino. Entonces ustedes ven de que en el devanado rotórico prácticamente a cada salida de, de, la, de los anillos rozantes vamos a tener que ir conectando
un grupo de resistencias variables. De manera que estas resistencias en un inicio, en cuanto yo cierro este contactor electromagnético, esta llave termomagnética, estas resistencias tienen que estar reguladas a su mayor valor. Estos son potenciómetros o son resistencias variables, que lo que vamos a hacer es simplemente regularlo en un inicio, en cuanto vamos a cerrar esta llave principal, que estén reguladas a su máxima intensidad, su máximo valor ómico. Entonces, esta resistencia podemos ir variándolo, ¿no?, progresivamente a medida que el motor va alcanzando su velocidad nominal. Obviamente ese tiempo es bastante breve, no hemos dicho que no es más de 5 segundos, de manera que en ese tiempo de 5 segundos debemos ir disminuyendo paulatinamente estas resistencias, ¿de acuerdo? Hasta finalmente hacer de que a través de este punto se quede cortocircuitado toda esta resistencia. De un valor máximo a un valor cero, a fin de que cuando estas resistencias alcanzan valor cero, prácticamente ese vanado rotórico habrá quedado conectado en estrella. Y eso ocurrirá cuando ya el motor ha alcanzado su velocidad de régimen. Muy bien. De manera que cuando hablamos de los sistemas de conexión de resistencias variables en serie con las fases del rotor, ¿de acuerdo? En la figura de la diapositiva anterior pudimos haber visto, hemos podido ver, ¿no?, o notar varias formas de conectar resistencias variables en serie con la fase del rotor de una máquina sincrónica en anillos. Volvemos al diagrama. Vamos a ver, por ejemplo, de que una de las formas sería utilizando componentes electrónicos de potencia, ¿de acuerdo? Otro sería utilizando un sistema rectificador en conexión chopper, ¿no? Y otro básicamente sería un sistema rectificador más reóstatos, atención, reóstatos de característica variable, resistencia variable, pero obviamente de característica monofásica, ¿no? Entonces vean de que podemos hacer uso de tres formas. Este sería una, este sería otra y este sería otra, ¿vale? Estos dos son obviamente sistemas que tienen particularidades más electrónicas que electromecánicas, de manera que lo que vamos a ver hoy es simplemente este primer método de arranque por resistencia. El sistema más sencillo consiste, pues, como ya hemos indicado, en utilizar potenciómetros o resortes trifásicos variables que estarían formados por tres resistencias idénticas, ¿no? Por cada fase del devanado rotórico habríamos que incrustar o incorporar en serie una resistencia variable cuyo valor ómico de valor máximo tendría que ser dimensionado en función de la resistencia eh, que tiene pues cada grupo de bobina por fase de ese rotor, de ese devanado rotor, ¿verdad? Obviamente esa resistencia lo podemos medir con un ohmímetro tipo serie, en la medida de que con esa lectura podemos obviamente determinar cuánto debe ser prácticamente la resistencia que debemos incorporar como de mayor valor en ese circuito. Otro sistema consiste en utilizar una única resistencia variable conectada al rotor a través de un rectificador trifásico de diodos. Esta es la opción B, ¿no? Como veis acá. Esta acá, ¿no? Esta acá. Y la tercera prácticamente vendría a ser un sistema que resultaría de una mejora de estos dos sistemas anteriores. La misma consiste en que un rectificador de diodos se conecte a una resistencia R fija para un circuito electrónico basado en la conexión chopper, ¿no?
Este sistema permite variar su valor efectivo. Hay y estas harán de que básicamente las resistencias vayan saliendo paulatinamente del sistema hasta que finalmente el devanado rotórico de la máquina quede pues cortocircuitada, ¿no? Y empiece a operar como que se tratara de un motor o rotor tipo jaula de ardilla. Fíjese de que eh, el tiempo en el cual debemos regular los temporizadores de acción de tiempo retardado para la conexión, a fin de que estos se encarguen de ir retirando por etapas estos grupos de resistencias, ¿de acuerdo? Depende, obviamente, de la resistencia eh, que tenemos conectado pues prácticamente como resistencias externas al devanado rotórico de la máquina, ¿no? Y esto obviamente va a depender, como ya lo hemos indicado, del comportamiento de la carga mecánica de este par resistente, ¿no? Entonces, si el par resistente es bastante grande, necesitamos obviamente seleccionar un motor de rotor devanado cuya curva característica siempre esté por encima de este par resistente. Aquí ya vamos a ir al grano. Aquí tenemos el sistema que nos permite prácticamente arrancar este motor de rotor devanado por un grupo de resistencias conectadas en serie
al devanado rotórico del motor. Acá tenemos 3 grupos de resistencia. Bueno, y este vendría a ser el circuito de control. El circuito de control que nos va a permitir en un tablero convencional hacer obviamente el arranque por resistencias escalonadas. De manera que esta lógica cableada habríamos que transponerlo para implementar aquí una lógica programada. Y este para nosotros vendría a ser el ladder, ¿no? Que lo vemos acá. Este es el ladder, este es el circuito de fuerza, aquí tenemos el PLC, de manera que este sistemita prácticamente estaría arrancando como queremos. ¿No? Entonces vamos a ver cómo así podemos simular esta aplicación, y este sería un ejercicio que yo les dejaría en la medida que ustedes tendrían que programarlo, entendiendo que su principio de operación simplemente está detallado acá. ¿No? Muy bien, y con eso estaríamos terminando. Ahorita lo que voy a hacer es simplemente mostrarles pues la simulación virtual del sistema de arranque por resistencias escalonadas, haciendo uso del programa que corresponde para, obviamente, implementar esta aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a cargar el programita. Eso lo tenemos ya casi preparado acá. Ahí lo tenemos, fíjense. Este es el circuito de fuerza. Acá está el motor de rotor devanado. Este motorcito tiene bobinado en la parte estatórica, en la parte rotórica. Y lo que tenemos en el circuito de fuerza motriz prácticamente es el mismo que en cualquier circuito de alimentación para motores de este tipo. Tenemos acá una llave magnetotérmica, un sistema de fusibles, uno por fase, para proteger al motor contra fallas de cortocircuito, no solamente al motor, sino también a la misma línea de alimentación. Tenemos acá el relé térmico para protección contra sobrecalentamientos. Y en el devanado rotórico, fíjense, vamos a tener que conectar acá 3 grupos de resistencias. El primer grupo de resistencias, las que van a salir primero del servicio, un segundo grupo que saldrán en una etapa siguiente, y un tercer grupo que tendrá que salir del servicio en una tercera etapa durante el proceso de arranque. De manera que aquí tenemos 3 contactores que al activarse una en forma secuencial después de la otra, vamos a ir logrando de que el motor primeramente va a arrancar teniendo todas estas resistencias conectadas al devanado rotórico. O sea, estos contactores aún no deben activarse. El único que se activa vendría a ser esta. Cierra este contactor principal, inmediatamente la tensión trifásica llega al devanado de campo del motor, y como el rotor está conectado a estos grupos de resistencias bastante grandes, prácticamente su corriente va a ser bastante pequeña. Esto se comporta como una carga, ¿no? Como una carga. Entonces, si este es casi un transformador y la carga que al cual está conectada el devanado secundario de este transformador es grande, también la corriente de línea va a ser pequeña. Al ser pequeña esta corriente, la corriente en el devanado primario va a ser todavía más pequeña. Porque recuerden de que el principio de transformación implica de que la tensión se reduce, pero la corriente, ¿qué ocurre con la corriente? Se comporta de un modo inverso, ¿de acuerdo? Entonces, si acá la corriente es bastante pequeña, prácticamente estaremos logrando que se refleje en el devanado primario, el devanado estatórico de esta máquina, una corriente también que se haya reducido pues en esa misma proporción. Entonces, la lógica que están viendo ustedes acá es bastante similar a la que hemos encontrado acá, ¿no? ¿Ya? Este es el esquema, ¿no? Y habríamos que ir explicando. Vamos a ver. Si lo explicamos esto, vamos a entender mejor cómo así pues opera el sistema este que vamos a controlar. Acá tenemos el contacto normalmente cerrado del relé técnico. Esta es la botella de parada, la botella de arranque, con autosostén que corresponde a este contactor. Acá tenemos un temporizador, un primer temporizador de acción de tiempo retardado para la conexión, que manda a cerrar este contacto que le pertenece en cuanto transita pues el primer tiempo, ¿no? De manera que este contactor sería el principal del circuito de fuerza, y estos contactores serían los que obviamente van a ir sacando esta
esta y esta estarán yendo sacando progresivamente el grupo de resistencias conectadas al devanado rotórico de la máquina. Y estos temporizadores de acción de tiempo retardada para la conexión serían los que se encargarían de ir retirando este primer grupo de resistencias, este el segundo grupo de resistencias y este el tercer grupo de resistencias. ¿Verdad? Entonces ustedes al tomar lectura de este diagrama esquemático entenderán la lógica cableada del sistema convencional para que esta, con hacer una suerte de transposición, pudiéramos presentarlo de este modo. Giramos 2 veces 90 grados para tenerlo en esta ubicación, de manera que este para mí sería ya el ladder, la lógica programada. Y si ustedes ven, prácticamente esta misma representación lo tenemos ya aquí en el ladder, ¿no? Ahora, si nosotros simulamos esta aplicación, vamos a ver, pongo en modo simulación, inmediatamente aparece encerrado ya el contacto normalmente cerrado del relé térmico, la botella de parada, y este sería la botella de arranque. Entonces, para arrancar, yo tengo que pulsar esta botonera, ¿de acuerdo? Y antes tendríamos que ir cerrando esta llave magnetotérmica para que la tensión trifásica latente en esta red llegue pues al devanado estatórico del motor. Entonces, vean de que el PLC tiene conectados los tres dispositivos de entrada que vendrían a ser el contacto normalmente cerrado del relé térmico para sacarlo de servicio cuando el motor realmente no sobrecarga, la botella de parada cuando alguien desea parar el motor a propia voluntad y la botella de arranque para arrancar, ¿no? Pero son dos pulsadores. Entonces finalmente tenemos tres dispositivos de entrada que inyectarán señal mnemónica al PLC y el PLC, como tiene almacenado este programa en su memoria, simplemente procesará la información en función a cómo están estos contactos a fin de que vaya a ir activando o desactivando los actuadores que tenemos acá. Y en el interfaz de salida tenemos 4 actuadores y los 4 se tratan de contactores. Pues acá tenemos un contactor, el principal, que vendría a ser esta, y estos otros 3 contactores serían estos de acá. Y finalmente tenemos 4 actuadores. Entonces fíjense, si yo arranco acá con pulsar esta botonera, fíjense lo que pasó. Se cerró el contactor principal, empezó a apoderar el motor ya arrancando con velocidad horaria, y va a pasar un tiempo en que este temporizador conecte este contactor. Al conectar este contactor, el cortocircuito que está acá se va a presentar acá. ¿De acuerdo? Ahí es donde este grupo de resistencia ya sale de servicio. ¿Por qué? Porque el puente ya no está acá, sino está acá, ¿no? Ya se ha pasado acá. Entonces estas resistencias prácticamente se liberan y quedarían solamente estos dos. Después de un tiempo, este otro contactor va a tener que trabajar, ¿de acuerdo? Para que saque del servicio a este otro grupo de resistencias, de manera que el corto que estaba acá, pasó acá, ahora está acá. Pues ya sacó del sistema estos dos grupos de resistencias, está reduciendo progresivamente las resistencias y finalmente será este contactor el que saque de servicio esta para quedar finalmente activada solo este contactor a fin de que el corto quede acá. Entonces prácticamente es como que ya este rotor estuviera comportándose como un rotor de tipo jaula de ardilla, ¿no? Habiendo cortocircuitado ambos extremos de ese devanado, ¿no? De manera que ese rotor ya se estaría comportando como un rotor en cortocircuito. Entonces, si yo quisiera parar ahora, pulsaría la botonera parada y con parar saco el servicio al motor porque ha abierto el contactor principal y he desactivado este contactor que había cortocircuitado el bobinado del motor. Tendré que arrancar nuevamente para probar ahora el caso del relé térmico. ¿Verdad? Arranco con la misma secuencia, retirando progresivamente los grupos de resistencia a fin de que el par se mantenga, ¿no? se mantenga según la curva característica que hemos aplicado. Pues en ese contexto, primeramente va a actuar este contactor, ¿no? Porque este temporizador será el que lo activa. Ahí se activó, ya salió del servicio estas resistencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos de que estas resistencias ya no están operando? Porque el corto que estaba acá, ahora ya está acá. Entonces la corriente que viene acá, regresa por este lado nada más. Ya no pasa por acá. Ustedes saben de que la corriente es un parámetro físico-eléctrico que lo que hace es simplemente recorrer
el circuito que le ofrece menor oposición a su paso. Entonces, si acá encuentra ya un corto, vuelve por acá nomás, ya no pasa acá. Entonces esta resistencia, así físicamente estén conectadas, prácticamente ya no estarían siendo parte del sistema eléctrico. Y ahora vean de que a medida de que yo voy activando los contactores, voy retirando los que van quedando atrás, con la finalidad de que yo ahorre energía en cuanto el motor va a estar trabajando, por ejemplo, un par de horas. Estos contactores ya estén desactivados y no estén consumiendo energía del sistema de control, de la red del cual está sostenido este sistema de control. ¿De acuerdo? Porque un tablero convencional, prácticamente esto sería una fuente de tensión auxiliar, comúnmente monofásica de 110 voltios, a fin de que a través de ese circuito puede estar consumiendo estos dos contactores, de mantenerse pegados, energías eléctricas que finalmente se tarifican. Entonces, la lógica del programa tiene que ir sacándolos del servicio a medida que ya no son necesarios. Podemos dejarlo también pegado acá, pero eso obviamente no es oportuno de hacerlo en la medida de que en cuanto el motor está operando por largo tiempo, 24 horas, 48 horas o lo que sea, estos contactores también estarían consumiendo energía en la medida de que estén activos, ¿no? Y para evitar esa situación necesitamos sacarlo del servicio, toda vez de que el sistema solo necesita de que este último contactor sí quede activo. Ahora bien, vamos a simular una sobrecarga activando el relé técnico. El relé técnico se activa, ¿de acuerdo? Y al activarse el relé técnico, lo que debe ocurrir es de que se abra este contacto. Este contacto. Ahora, ¿por qué no se abre este contacto? Porque seguramente hay vamos a ver, vamos a agrandarlo acá. Hay una disonancia entre lo que es el RPT, relé técnico, y el que estaría acá, ¿no? RP1. Entonces este debe ser RPT. Resistencia, relé de protección técnica. Ahora sí, vamos a, vamos a simular eso. Arranco el motorcito. Voy a dejar que arranque, ¿no? Hasta que se active este último contactor. ¿De acuerdo? Pues hay que esperar simplemente que el motor vaya alcanzando obviamente su velocidad de régimen permanente. ¿De acuerdo? Fíjense acá que en la simulación parece ser muy prolongado el tiempo, ¿no? Porque este sistema tiene que ser pues en un tiempo bastante breve. En no menos de 5 segundos tiene que ir actuando esto. En los dos primeros segundos, dos primeros segundos, dos primeros segundos. En 6 segundos estaríamos sacando el servicio todo. Pero acá parece ser muy largo ya. Solamente lo hemos hecho así para que ustedes vean el fenómeno, vean el efecto del sistema de control. Una vez de que ya actúe este último contactor, prácticamente el rotor del motor estaría cortocircuitado ya. Y ahí es donde empezará a operar como que se tratara ya de un motor tipo jaula de pie. El rotor, claro, será devanado, pero estará cortocircuitado por ambos sistemas, ¿no? Como que se tratara de un jaula de pie. Entonces, ¿de qué sirve que el motor tenga entonces rotor devanado? Solo para el arranque, solo para el arranque. Si este no fuera un motor de rotor devanado, prácticamente este motorcito no estaría arrancando con un par motor bastante alto, ¿no? El tema este de que el motor tiene un rotor bobinado, eso hace que el motorcito este entregue un par motor bastante grande en la medida de que no arranca pues con tensión reducida, sino arranca con corriente reducida. Pero esa corriente trata de mantenerse, ¿no? Con esos picos que se van implementando etapa tras etapa, a fin de que el par motor se mantenga casi constante durante el tiempo. Vamos a simular ahora una sobrecarga. Vamos a activar el relé técnico y el relé técnico prácticamente al activarse ha metido tensión en el borne cero del PLC. El PLC ha procesado la información que tiene en este programa y lo ha retirado del servicio al motor, ¿no? Va a parar. Pues si uno quiere arrancar nuevamente, no va a arrancar en la medida de que el relé técnico está pues activado. Necesitamos resetar el relé técnico para recién tener que activar el.
Muy bien. Eso ha sido todo, jóvenes. Con esto hemos logrado ya explicar los dos métodos que suele utilizarse para arrancar un motor de este tipo. El arranque de un motor de rotor bobinado, motor asincrónico trifásico, motor de inducción asincrónico trifásico de rotor bobinado, ¿no? Por resistencias, el lunes hemos visto estatóricas y hoy hemos visto por resistencias rotóricas. Haciendo uso de un autómata, en este caso el TRC de marca Siemens, el, el S7 1200, el S1200 de Siemens. Muy bien, entonces de haber alguna pregunta, pudiéramos ir abordando de repente la solución de las mismas. A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Estoy con el audífono porque el video que he grabado el día lunes casi no tiene buen audio. Ahora estamos con un micrófono adecuado. Espero de que el audio va a salir mejor en esta aplicación. A ver, ¿alguna pregunta ahí? A ver, Jimmy, Hugo, ¿cuántos estamos acá? Solo 4. 2 muchachos no están en la clase. Bueno, eso no interesa. Lo que vamos a hacer es ahora enviarle pues el video, ¿no? Debe haber de repente algún inconveniente en el resto. De manera que la clase ya no serán sincrónicas, sino serán asincrónicas. Yo hago mi clase, aunque sea a medianoche, lo grabo y ya lo mando a ustedes y ustedes el rato que tengan tiempo lo irán viendo, pues. Y de ese modo van preparándose para prácticamente estar listos para el examen parcial que debe ser la siguiente semana. A ver, ¿algún comentario? Jimmy, Hugo. No, ningún ingeniero, todo claro. Ingeniero, buenas ¿Todo está noches. claro? Hola, Sí, Nico. todo claro, Todo ingeniero. está todo claro. Muy bien, entonces fíjense qué importante es este sistemita. Ahora, si yo les pudiera comentar, este sistema lo hemos visto en la calera Cutaf, de la salida de La Oroya para la ciudad de Lima. Ustedes al llegar a La Oroya, enrumbarse a la ciudad de Lima, a la ribera derecha del riachuelo, eso que llega a La Oroya, tenemos una calera, una fábrica de cal, ¿no? En esa fábrica de cal, todos los motores eran asincrónicos trifásicos de rotor bobinado. El inversionista el empresario que es propietario de esta calera, seguramente no ha escatimado gastos pues en comprar sus motores y lo que ha hecho es comprar pues, motores de esta característica, de rotor bobinado, a pesar de que un motor de rotor bobinado cuesta casi 3 veces lo que cuesta un motor de rotor en cortocircuito, tipo jaula de ría. Entonces, a pesar de su costo bastante alto en comparación al del jaula de ría, ellos habían comprado pues una gran gama de motores de estas características, ¿no? Y obviamente en el tiempo de operación que tenían estos motorcitos, prácticamente las escobillas eran los problemas, ¿no? Como las escobillas están en contacto con las anillos rozantes, vamos a ver eso de lo que estamos hablando acá. Vamos a ver, si no más arriba, vamos a ver. Fíjense, este es el estator del motor, donde hemos sacado bueno, como está configurado para hacer un video, y esto me va a sacar cada rato, no me va a dejar hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, fíjense, esa es la parte estatórica, ahí tenemos embutido los grupos de bobina por fases, son 3 grupos de bobina, de fase 120 grados eléctricos, de manera que el rotor que está en la parte superior derecha es un rotor tipo jaula de ardilla. Y esos cojinetes que tenemos en la parte frontal y en la parte posterior son los rodamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que el diagrama que tenemos en la parte inferior viene a ser también un rotor de este tipo de motores, pero cuando ya es un rotor de tipo bobinado. Y la diferencia es de que el jaula de ardilla no tiene pues esos anillos rozantes. En el caso del rotor bobinado, ahí tenemos ya 3 anillos rozantes, ¿no? Y en cada anillo rozante va a haber pues un sistema de escobillas y portaescobillas, ¿no? Que harán de que ese bobinado rotórico
se saque al circuito exterior de las resistencias de arranque a través de los sistemas de belgas, ¿no? El sistema de escobillas. Entonces en esta calera lo que ocurría era de que esas escobillas se iban gastando, pues, ¿no? Con el tiempo. Y a veces la empresa no tendría, pues, posibilidad de financiar la compra de gran cantidad de carboncillos. Y ya lo que hacían era reconvertir estos motores, a pesar de que su rotor era de tipo bobinado, cortocircuitarlo ya los anillos rosantes, ¿no? Y así hacían que opere como que fuera un motor de jaula de ardilla, ¿no? Y operaba normal, no había ningún inconveniente, ¿no? Simplemente habían desperdiciado pues un capital importante en la medida de que pudieron haber de repente comprado también los motores de tipo jaula de ardilla, ¿no? Porque si nosotros vamos al mercado, vamos a ver de que el motor de rotor bobinado cuesta mucho más que el rotor tipo jaula de ardilla. Eso sería la aplicación que quería darles. De manera que cuando queremos solo reconocer en qué caso estamos frente a un motor de inducción asincrónico trifásico de rotor bobinado, teníamos que ver en la parte frontal del motor si esta tiene esos anillos rosantes. Si tiene anillos rosantes, esto pues, es un motor de ese tipo, ¿no? Y si no lo tiene, prácticamente es el rotor jaula de ardilla. Muy bien. Entonces, en ese contexto, vamos a recibir algunas inquietudes, alguna pregunta de parte de ustedes. A ver, algún comentario, jóvenes, alguna pregunta. Debe haber alguna pregunta. O no hay preguntas. Si no hay preguntas, bueno, qué bueno que si no hay preguntas todo está claro, pues. Y eso en verdad me complace, ¿no? La aplicación seguramente está bastante detallada y no hay pues de repente eh, incertidumbres en ustedes, de manera que todo está claro. Bien, entonces lo que importa acá es de que he querido recapitular esta partecita, ¿no? Solo no lo tengo esto. Este es el detalle. Si tú tienes el diagrama esquemático del circuito de control convencional en un tablero eléctrico donde el sistema no opera pues con un autómata, esta es una lógica cableada, entiendes cómo opera esta lógica cableada, te va a ser bastante fácil programar el autómata, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, fíjate, el diagrama que yo tengo acá, he tenido que girarlo en 2 veces 90 grados, de manera que este aparezca acá y esta última parte aparezca acá. Se ha tenido que girar 90 grados acá y 90 grados al revés, ¿no? De hecho, una suerte de transposición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que ese diagrama esquemático ha sido transpuesto, ya tengo este otro diagrama, que me va a dar una idea concreta de lo que debe ser mi ladder. Este ya para mí sería una lógica programada, donde cada contacto que yo tengo acá, ¿no? Simplemente debo asignarle un operando, y cada contacto que tengo acá corresponderían a los elementos de salida, ¿no? Dispositivos de salida. En este caso se trata de 4 contactores, porque estos temporizadores ya no son físicos, pero sino son lógicos, ¿no? Esos temporizadores ya están en el PLC. Entonces en el tablero convencional habrá que ver pues temporizadores también, de tipo analógico o digitales. ¿De acuerdo? De repente estos temporizadores tienen también un costo importante, ¿de acuerdo? Y si son 4, habríamos que ver si ese costo estaría siendo revertido por la compra de un autómata, ¿no? Entonces, si el autómata ya te va a dar la posibilidad de que ahorres en no comprar temporizadores de acción de tiempo retardado para la conexión, entonces prácticamente ahí tendríamos que hacer un cuadro comparativo de costos en la que se nos diga pues si es recomendable hacer uso de un autómata para reemplazar este convencional por el, por el contemporáneo, ¿no? Por el sistema moderno, ¿de acuerdo? Entonces seguramente de todas maneras va a haber más ventajas porque
El autómata, su funcionamiento es versátil, es seguro, es bastante fiable, o sea, tiene muchas más ventajas, ¿no? Acá puede haber desgaste de piezas, de contactos, todo eso, pero acá ya no, ¿no? Va a durar mucho más el sistema. No va a requerir el puente de repente que haya pues personal destinado a que le muestre atención pues a cómo opera este sistema cuando está siendo sustituido por un autómata, ¿no? El autómata ya va a trabajar pues sin necesidad de mantenimiento ni nada, el pobre va a trabajar bien, es un esclavo bien fiel, ¿no? Entonces a la larga vamos a tener mayores ventajas pues con el tiempo, ¿no? Cosa que ya no requería de repente que estemos viendo si falló el temporizador 1, el 2, el 3, ni nada. Entonces, obviamente las bondades del control automático moderno prácticamente va a ser pues mayor, ¿no? Si la comparamos o lo contrastamos con el convencional. Muy bien, me interpretan la lógica que tenemos acá, esto también corresponde a un sistema de arranque de tensión de resistencias escalonadas para un motor de rotor de ganado. Uno, dos, tres, cuatro contactores y tres temporizadores, ¿eh? Entonces la lógica de contactos lo interpretan y lo programan en el KDE para entregarlo el día lunes. Este sería un trabajo que en este programita lo descargan en este programa acá, ¿ya? Lo descargan y lo programan pues esta aplicación. El circuito de fuerza va a ser similar a este, igualita nada más, ¿de acuerdo? Y la lógica programada va a ser el que resulte de este diagrama esquemático. Acá tenemos el relé térmico, ¿no? La botonera de parada, arranque. Habríamos que ver qué son estos K11A. Vamos a ver. K11A es este contactor. Son contactos normalmente cerrados de estos contactores, esta, de manera que, bueno, no. Acá está la aplicación, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, dan lectura a esta aplicación y interpretan el funcionamiento de ese diagrama y lo simulan pues con el KDE. ¿De acuerdo? Con esta aplicación. ¿Está claro? Yo quiero ver el ladder trasladado de este esquema. Este esquema quiero verlo trasladado acá. Lo hacen bonito, pero así como está acá. Yo me he dado tiempo, en un par de horas lo he trabajado así, desde cero. Haciendo el cajetín, buscando el tamaño el formato del plano, ¿no? Traten de hacerlo bonito, pues. Y dedicándose van a ir consolidando lo que tienen que aprender en jóvenes. La idea es eso, ¿de acuerdo? Y lo que deseamos es lograr que funcione la simulación, que opere como está acá, ¿de acuerdo? Bueno, el motor ya está funcionando, creo, buenos minutos. Podemos pararlo, pues. Y guardarlo, ¿de acuerdo? Guardarlo esto. De manera que esto también les puedo remitir para que lo utilicen pues como guía, ¿no? Como guía. Acá el comentario que le pondré trabajo para el día lunes. Antes que... Bueno.